en la École Normale de Musique de París con Pierre Dervaux. Y en un año obtuve la licenciatura, cosa que era un poco anormal, pero sucedió. Anormal porque era muy poco tiempo para una... Sí, y me encontré con un problema. Me habían dado una prolongación para un segundo año de beca y no tenía con quién estudiar. No podía volver a recursar lo que ya había aprobado. Entonces empecé a estudiar con Max Deutsch, que era un antiguo alumno de Arnold Schoenberg en Viena, toda la teoría dodecafónica y el análisis dodecafónico y de obras contemporáneas. De esa manera me familiaricé mucho con la música contemporánea. ¿En qué momento llegas a Lisboa? La cuestión es así. Fue mayo del 68, famosa revolución estudiantil que revolucionó un poco todo el mundo y que tuvo muchas consecuencias muy buenas en muchas cosas. Pero en ese momento fueron 15 días de total incertidumbre, con los bancos cerrados, sin transporte, no había nada. Es decir, aunque uno fuera riquísimo, podía morirse de hambre, porque en esa época había que ir al banco en el horario bancario, hacer la cola y extraer el dinero de un banquero, de un cajero físico, no de un cajero automático, eso no existía. Yo recuerdo que para sobrevivir, nosotros vivíamos en la Cité Internacional de Sants, una entidad que tiene un hermoso edificio frente al Sena, frente a Notre Dame, pleno centro de París, y ahí éramos todos artistas. Y cuando ya empezamos a ver que ya habíamos llevado inclusive a devolver todos los envases que teníamos para poderlos convertir en algunos francos para poder subsistir, empezamos a reunirnos de varios departamentos a hacer una especie de, no olla, sino de mesa común, donde cada uno aportaba lo que tenía en casa, y de esa manera fuimos subsistiendo. Recuerdo que cuando terminó la beca y pude ir al banco, tenía 20 centavos de franco, que es algo así como 100 pesos argentinos hoy día. Calculen ustedes, fue algo serio. Pero en ese momento yo tenía cuatro posibilidades. Una era una tercera renovación de la beca. La otra era una beca en Inglaterra. Y la otra era una beca en Italia. Y por fin era una propuesta simplemente en el aire de la Orquesta Gulbenkian de Lisboa para ser asistente del director. Durante esa época tampoco hubo comunicaciones, es decir, yo no podía llamar a Lisboa, a Londres o a Roma para preguntar si tenía alguna posibilidad de lo que se me había ofrecido. Y termina la revolución estudiantil y salieron las 4 opciones positivas. Entonces, la única opción que tenía profesional, de una vida profesional, ya era Lisboa, la Orquesta Gulbenkian. Entonces tomé ese cargo
Y tendría que haber estado 3 años, estuve en realidad 2 años y algo, porque en el interín gané el primer premio del concurso para jóvenes directores en Nueva York, el Dmitri Mitrópolos, que organizaba Leonard Bernstein con la Filarmónica de Nueva York. Fue para mí algo increíble. Yo cuando fui a concursar, mi objetivo de máxima era llegar a la semifinal, para no pasar vergüenza ante los músicos de la Orquesta Gulbenkian. Y bueno, finalmente gané el primer premio. Eso me significó un año de contrato como director asistente de la Filarmónica de Nueva York y $5.000, que en ese momento era mucho más que lo que es hoy. Fue algo totalmente inesperado para mí, que me cambió la vida. Yo tuve que cortar el contrato en Lisboa y trasladarme a Nueva York. Ahí tuve la suerte de dirigir la Filarmónica de Nueva York, no solamente en algunos ensayos, sino en 4 conciertos de abono también, y fue algo increíble. Luego regresé a Buenos Aires por un breve periodo. En Lisboa nació mi primer hijo, Esteban, que está acá presente y se ha convertido en uno de los compositores más importantes mundialmente, y yo diría, discúlpenme la inmodestia, el más importante actual vivo de la Argentina. Bueno, y trabajaste con Bernstein, pero también con Pierre Boulez, un contrapunto de carácter, Sí, ¿no? dos personalidades totalmente diferentes. Bernstein es una personalidad abierta, franca, directa, generoso, una persona de la que raras veces se encuentra. Mientras que Boulez era un enigma con una cortina, una persiana bajada a 5 metros de él que nadie podía atravesar. Para mí fue muy lindo trabajar con Bernstein. Aprendí algunas cosas con Boulez, pero la máxima expresión para mí fue Bernstein. Esa fue la impresión más fuerte que tuve en ese periodo. Luego de eso gané el premio Raniero III de Monte Carlo, lo cual me llevó a dirigir la orquesta de Monte Carlo, y a raíz de eso después me llamaron como director asociado de la Sinfónica de Houston, con la que realicé 55 conciertos, entre ellos una serie de conciertos didácticos para los jóvenes, muy importantes. Fue una experiencia muy gratificante, pero yo ya estaba en un punto de clave en mi vida personal también, porque yo tenía que decidir un poco si quería tener una carrera artística o una carrera humana. ¿Qué me llevó a esa encrucijada? Me lo reveló una cena que tuve con Jean-Pierre Rampal después de un concierto en el cual yo lo había dirigido en Lisboa, donde él, así al pasar, me comenta: bueno, sí, este es el último concierto que hago antes de volver a París después de 6 meses de gira, y voy a tener la suerte de conocer al novio de mi hija, que se casa al día siguiente de mi llegada. Y yo pensé, yo quiero eso para mí. Es algo que yo quiero para mi vida, y no era lo que yo quería. Yo soy, digamos, familiero.
Para mí la familia es algo capital. Yo me he criado en una familia bien avenida, mi familia ha sido bien avenida. No era algo que me entrara el estar 6 meses fuera de casa. Y cuando uno llega a hacer una carrera a nivel internacional, hay que saber que no se pertenece para nada. Uno pertenece al empresario, que le dice dónde tiene que ir en cada semana y cada día, y a cada hora qué es lo que tiene que hacer. Y no era eso lo que yo quería. Entonces yo decidí que, además, mis hijos ya estaban, Claudio había nacido en Buenos Aires, en un interregno que tuvimos entre Nueva York y Houston. Claudio es un sociólogo de la cultura, que es director de la carrera del doctorado de sociología en la Universidad Northwestern de Chicago actualmente, y ha escrito libros como El fanático de la ópera, que son libros de cabecera para todos los directores de teatro. Y todo eso me llevó a la resolución que yo quería vivir en la Argentina, con todos los pros y los contras que tiene. Los contras los conocemos todos, los pros también: el ambiente familiar, la calidez de la amistad argentina. El amigo argentino se brinda permanentemente, es algo muy especial, muy diferente del amigo americano o el amigo europeo, que tienen otras formas de manifestar la amistad, tal vez diferentes que la nuestra. Y eso me llevó a la resolución de quedarme en el país y hacer la carrera que yo pudiera acá, saliendo al exterior todas las veces que pudiera. Y creo que ese exterior podemos dejarlo para después de otro breve intermedio, Otro breve bloque musical con el Cuarteto Tinto, un cuarteto de cuerdas. Es un cuarteto que está